La entrevista. Querétaro 24/7. Bien, gracias. Son las 2 de la tarde con 25 minutos. Gracias además por seguir con nosotros. Me da mucho gusto, como siempre, ahora los jueves, en esta colaboración especial para esta plataforma digital de mi querida, muy apreciable y muy respetable Alicia Colchado Ariza. Ella es presidenta, fundadora, promotora, activista de esta asociación civil que precisamente se llama Desarrollo Comunitario para la Transformación Social de Querétaro. Alicia Colchado Ariza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Te vimos muy activa, te vimos también pues muy crítica. Hace unos minutos estábamos hablando precisamente de esta ley de seguridad interior y te veíamos allá en la Ciudad de México, ahí frente a la vieja casona de Jicotencal, donde los senadores de la República están, entre comillas, discutiendo la ley de seguridad interior, que yo creo que no han aportado ni hecho, ni han definido, ni siquiera han tenido los pantalones para poder de salir a la calle y decirle a la gente, esto es lo que queremos y de esto se trata. En fin, ese es mi comentario personal. Pero tú en viva voz y tú físicamente arriesgando muchas cosas para denunciar una serie de situaciones sobre este tema que me parece muy importante, mi querida Alicia. Pues efectivamente, Aurelio, fíjate que desde antier estuvimos en la Ciudad de México, primero en la nueva sede del Senado, ahí en Reforma, y tratando pues de impedir que pudieran entrar todos los senadores a efecto de que no se aprobara la ley de seguridad interior. ¿Por qué, Alicia? Estamos muy preocupados y preocupadas porque esta ley le daría toda la facultad a una sola persona, que es el presidente de la República, para dictar un estado de excepción. Quiero decir que sería un estado de sitio. Un estado de excepción es un estado en el que ya no existen o existirían las garantías individuales, básicamente, y en el que obviamente en un estado militarizado, pues no hay derechos humanos, hay toque de queda, no hay respeto a la libertad individual, ni de asociación, de crítica, de opinión, ni siquiera, y se vuelve eso, un estado militarizado, totalitario. Esta ley, Aurelio, propone que el ejército finalmente tenga las facultades para tomar el poder, el control de cierta zona, que el presidente de la República en cierto momento considere que ese lugar es un riesgo para la población. Para la población, y que obviamente también en este mismo tenor, pues en el tema, y yo hace ratito lo comentaba, Alicia, el tema de la seguridad, que desde el gobierno de Felipe Calderón han gastado y han dicho hasta el cansancio, y del que han hablado y del que se han aprovechado para incluso hacer campañas, hacer gobiernos, hacer propuestas, generar recursos, invertir lana, en lugar de invertirla en educación o en atender a los grupos marginados, lo han destinado a comprar uniformes, botas y etcétera, y que finalmente seguimos en una situación complicada, por lo menos en la perspectiva de la seguridad, por lo menos para este país, ¿no? En otros programas, aquí en estos valiosos micrófonos, he comentado que mientras no haya justicia social, no podrá haber paz, no podrá haber la tranquilidad para desarrollar nuestras actividades como tendríamos derecho a ello. Mientras tengamos a una población, que el 50% de la población en nuestro país, en Querétaro, el día de hoy no va a poder realizar sus 3 comidas antes de que anochezca, mientras tengamos a un alto porcentaje de la población sin la oportunidad de estudiar, no podremos estar pensando en que las condiciones cambien, por más uniformados que tengas en la calle. Eso por no más entrenados que estén los policías, por más que estén bien armados y que estén bien incluso sensibilizados de la relevancia que pudieran tener para servir realmente a la sociedad,
yo preferiría que mejor invirtieran todos esos recursos, como tú bien dices, en educación, en alimentación, en salud, en infraestructura, en bibliotecas, en acceso a la cultura, en foros de expresión, en fin, en otro tipo de situaciones que también mucho nos ayudarían como sociedad, ¿no? Como ciudadanos. En el momento en que hubiera una inversión, como tú lo estás mencionando, en esos puntos, sí, entonces no habría el motivo para caer en prácticas antisociales, pero es porque los que gobiernan piensan en la sociedad como una extensión de ellos mismos. Lo hemos mencionado también en estos micrófonos. Sí. Quien gobierna tiene que hacerlo a través de valores como la ética o la empatía para la población. Si ellos se piensan como reyes desde una monarquía, entonces jamás van a poder gobernar para las mayorías. Ese es el asunto, Aurelio. Sí. Quienes gobiernan carecen de compromiso social. Sí, claro. Y ese es el tema y ese es el punto de partida. Ahora, yo estaba revisando en las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo del Estado y decía que no es ocioso que los diputados ahorita estén, entre comillas, trabajando, ya la aprobaron los diputados, por lo menos falta el Senado de la República, esta ley de seguridad interior, cuando hay un artículo 89 de la Constitución mexicana que define y establece puntualmente las facultades, las atribuciones, las posibilidades que tiene el jefe máximo, que es el casi dueño de todo el país, de lo que esto puede significar y que es el poder omnipotente y absoluto de lo que en este cumplimiento, por lo menos solamente en el artículo 89, se podría disponer sin necesidad de pensar y de hablar de una ley de seguridad interior, Alicia. Efectivamente, y ahí es donde se sustenta parte de la argumentación que estamos nosotros enarbolando en contra de esta ley. Ese artículo constitucional ya le da facultades al Ejecutivo para tomar ciertas decisiones en el momento que se vea necesario. Sin embargo, específicamente lo que sería el estado de excepción lo deja en manos del Congreso de la Unión, ¿sí? En acuerdo con el Ejecutivo, sí, claro. Definitivamente. Que tiene que haber una propuesta y un trámite. Tiene que haber un trámite, tiene que haber un análisis en sitio, etcétera. Sí. Y esta nueva ley de seguridad interna lo que hace es estar sobre ese artículo constitucional y darle todas las facultades a una sola persona. Yo le pido a tu público que nos está escuchando que imagine esa decisión en manos del actual presidente de la República, muy a mi pesar, en manos de Enrique Peña Nieto, quien carece de información suficiente, me parece que hasta del intelecto necesario de autoridad moral para poder determinar una decisión. Entonces, yo te preguntaría, de los diputados, ¿te acuerdas de aquello? Yo proponen, y uno propone y ustedes disponen y en ese contubernio que también pudiera además incurrir por lo menos el jefe del Ejecutivo del Estado con un Congreso canteado, con un Congreso maiciado, con un Congreso arrodillado a modo subordinado pues a las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, ¿en manos de quién vamos a estar? Ahora, ese es el asunto. Dice aquí el artículo 89, estaba yo revisando nada más partecita de esto que tú también lo traes en tu escrito, mi querida Alicia Colchado, el de las facultades. 1, promulgar y ejecutar leyes que expida el Congreso. 2, nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho. 3, nombrar a los ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales con aprobación del Senado. 4, nombrar con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional y los empleados superiores de Hacienda. 5, nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea Nacionales con arreglo a las leyes. 6, preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas, permanentes, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior
de la Federación. Séptimo, disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos en los términos que previene la fracción cuarta del artículo 76. Y 8, nada más para citar estas nada más 8 facultades, declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos previa ley del Congreso de la Unión. Nada más parte del artículo 89, uno de los artículos que están así ya consagrados en nuestra Constitución mexicana. Si te das cuenta, lo que acabas de compartirnos nos deja como muy claro que no sería necesario tener una ley de seguridad interior si ya se establecen las facultades muy claras del Ejecutivo para estos casos, ¿no? Entonces, bueno, Sí, es muy delicado. Sí. Lo que pretenden hacer en una frase muy sencilla es militarizar a México. Ya nada más te quiero comentar, estamos viendo las fotografías, ahí estás con activistas, con organizaciones no gubernamentales, el padre Solalinde. Hubo un momento, Alicia, que iban cerca ahí de Bellas Artes, sí, y que iba pasando un convoy de militares, de sí, cadetes. Hubo dos momentos muy tensos para mí, sí, muy tensos. Sí. En mi quehacer de la lucha social, he estado frente a policías, frente a los granaderos, en fin. Nunca me había tocado estar en la línea, en el primer acercamiento entre la ciudadanía y los uniformados. Los uniformados tenían los escudos protectores, sí. Antimotines, sí. Y yo estaba entre ellos y el resto de mis compañeros atrás de mí. Sí, de los más ciudadanos. Y entonces, hubo un momento en que teníamos que estar empujando los escudos. Sí. Pensé, Aurelio, que cuando en mi vida llegara ese momento iba a tener miedo. No tuve miedo. Estaba tranquila, segura de lo que estaba haciendo y viendo los ojos de los uniformados, pensando en que lo que nosotros estábamos exigiendo iba a ser también en beneficio de ellos y de sus familias. Sí. Va a llegar un momento en que el ejército tuviera todo el poder para encarcelar, para allanar moradas, etcétera, y eso va a ser en perjuicio de la población. Sí, un segundo momento muy tenso fue cuando un convoy de militares iban sobre el ejército, sobre el eje central, a manera de provocación, me parece, exactamente en donde estaba la manifestación. Ahí por Bellas Artes, iban pasando en el ejército, en el eje central, y yo estaba en la esquina contraria, en donde estaban el resto de los manifestantes, también haciendo uso de la voz, explicando a la población lo que sucedía. Sí. Cuando vi que iban pasando, un grupo de ciudadanos se interpuso en el carril para que no pasaran. El convoy los esquivó y pensó, nunca se imaginó que alguien del otro lado iba a correr para impedirles el paso. Y esa fue Alicia Colchado Ariza. Me atravesé y con micrófono en mano les fui acompañando, gritando. ¿Se detuvieron? No se detuvieron porque el momento en que disminuyeron lógicamente la velocidad pero yo corrí a un lado de ellos caminando, corriendo, diciéndoles que era injusto, era ilegal y que seguiríamos luchando hasta las últimas consecuencias. Híjole, caray, no, creo que merecemos escucharte en esta reflexión, además de vida, importante de una visión democrática, importante también desde una perspectiva ciudadana de lo que realmente tenemos que hacer todos los días. Adelante, por favor, Alicia. Habíamos mencionado que el sujeto colectivo primero y último del poder es el pueblo. Entonces, no hay ningún otro sujeto del poder que el pueblo mismo. Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que quien pretende imponer su voluntad por el hecho de ocupar un puesto de representación por sobre la voluntad del pueblo tendrá que hacerlo por medio de la represión. Todos sabemos que para que las leyes tengan legitimidad es indispensable que éstas nazcan del consenso, es decir, de la participación consciente de las mayorías. Como quienes dicen gobernar este país han impuesto leyes habiéndolas repudiadas, entonces ahora
tienen que impulsar la Ley de Seguridad Interior como el instrumento que permitirá seguir aplicando las leyes que fueron impuestas en beneficio de unos cuantos, a sabiendas de que las mayorías serían perjudicadas. Los grupos que gobiernan este país saben muy bien que el poder político es la dominación legítima ante obedientes, pero la legitimidad en el quehacer político viene de ese quehacer al amparo de valores como la empatía y la ética. Por lo tanto, sabiéndose deslegitimados unos e ilegítimos otros, tendrán a toda costa que imponer la Ley de Seguridad Interior. Con 248 votos a favor, 115 en contra, 48 abstenciones y 87 ausencias, el pasado 30 de noviembre, los diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior. Esta ley permitirá la militarización del país con la consecuente violación a los derechos humanos. Esta ley pretende dejar a criterio de una sola persona, el presidente del país, la decisión de considerar el estado de sitio. Según su perspectiva, podría decretar en cualquier momento zona de riesgo para la seguridad interna cualquier territorio de nuestro país y aplicar con ello el estado de excepción, dejando en manos del ejército las decisiones que en tema de seguridad se tomen en ese lugar. Desde que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, cobrando como presidente de la República, inició la guerra contra el narcotráfico, se han registrado 10,000 denuncias en contra de abusos perpetrados por el ejército. 2,000 ocurrieron durante este sexenio, con más de 100 violaciones graves a los derechos humanos cometidas por militares. Ante la ley que pretenden imponer, nosotros decimos que prohibido olvidar. Con el argumento del combate al crimen organizado, desde hace 11 años, el gobierno federal ha mantenido al ejército en las calles sin importar la falta de resultados y el incremento de las violaciones a los derechos humanos. Ahora se pretende otorgar además más poderes a las fuerzas castrenses. 32,000 desaparecidos, 76 personas asesinadas diariamente en nuestro territorio, 30 estados de la República con un notable incremento del delito de homicidios dolosos, 10,000 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Son algunas de las cifras que dan cuenta de la emergencia humanitaria en la que nos encontramos y del fracaso del plan de seguridad implementado en nuestro país. Es por ello que las organizaciones sociales nos hemos movilizado para exigir que se detenga la aprobación de esta ley que militarizaría nuestra nación. México, tierra que escupe miles de cuerpos inertes en nuestros caminos, tierras de sueños injustamente encarcelados, lugar de la necia esperanza ante la búsqueda permanente. ¿Cuántas ausencias tendremos que soportar? ¿Cuántas más para animarnos a cambiar el rumbo de nuestra nación? Como en todos los rincones de nuestra patria, desde Querétaro alzamos nuestra voz en contra de la Ley de Seguridad Interior. Alicia Colchado Ariza. Además me hiciste recordar a José de Molina, si lo ubicas, este cantautor, no, poeta, no, que del movimiento del 68 elaboró también algunos señalamientos muy importantes. Y cuando decía, ojalá que el gobierno mexicano, bueno, yo acuso, ahora que está de moda la Belisario Domínguez, yo acuso al gobierno mexicano que confundió el 2 de octubre con el 2 de noviembre, Día de Muertos en nuestro país. Ojalá
Ojalá, y hablabas de legalidad y de legitimidad, y ojalá que en este mismo proceso tengamos y podamos contar con legisladores, diputados federales, senadores de la República, que realmente tengan esa convicción de entender realmente lo que significa la seguridad nacional, de lo que significa la legitimidad que le da el ciudadano a los gobiernos, a las instituciones y a estos procesos de cambio, y que podamos entender que tiene que haber siempre una perspectiva democrática para que podamos vivir en paz y podamos vivir respetando siempre los derechos humanos de todos, mi querida Alicia. Ojalá, Aurelio, nosotros estamos en la lucha permanente para que México tenga un futuro diferente. No le auguramos nada bueno si esta ley de seguridad interior se aprueba. Y esta anécdota que nos compartes de Molina, me parece, José de Molina, es como una invitación a recordar. Una invitación a no olvidar, prohibido olvidar. Prohibido olvidar todo eso que ya hemos sido ciudadanos víctimas de los abusos del poder. Así es. Alicia Colchado, Alicia, como siempre, mi cariño y mi respeto. ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden también estar en contacto contigo, sí, Alicia? Pues mira, Desarrollo Comunitario para la Transformación Social en Facebook, Alicia Colchado Ariza también, las dos son páginas en Facebook, ahí con gusto les estaremos dando información. Y estamos ahora trabajando en un proyecto que se llama Es Ahora. Es ahora el momento de participar, es ahora el momento de imaginar y soñar por un futuro mejor. Los invitamos a visitar nuestra página Es Ahora en Facebook. esahora.mx, correcto, nuestra nueva página, nuestra nueva dirección electrónica para que se pongan en contacto con Alicia Colchado Ariza. Y yo le agregaría, porque ahí hay un pensamiento muy interesante de fondo, es ahora o nunca, y si no somos nosotros, ¿quién? ¿No? Alicia Colchado Ariza, como siempre, perfecto. Muchas gracias. Sí, bueno, ahí andamos, 2:46 de la tarde, hacemos una pausa comercial, su opinión siempre es la más importante a través de esta plataforma digital, puede seguir a Alicia Colchado, de lo que ella comenta, se publica también impreso para que usted también la pueda leer, la puede escuchar, la puede ver a través de esta plataforma digital, como siempre, el día que quiera, en el momento que usted decida mejor, a través de esta señal digital. Como siempre, gracias, son 2:46 de la tarde, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida. Impacto País, lo que tienes que saber de la esfera nacional. Querétaro 24/7. El presidente Enrique Peña Nieto anunció un nuevo ajuste en su equipo de colaboradores. El mandatario dio a conocer la renuncia de Miguel Arriola como director del IMSS, quien buscará contender a la precandidatura del PRI para la jefatura de gobierno. En su lugar, el jefe del Ejecutivo nombró a Tufik Miguel Ortega, quien hasta ayer era director de Incorporación